Somos incorregibles, insobornables, revolucionarios. Somos más que políticamente incorrectos. Somos la Tribuna Radio, las voces de la disidencia. Hola, soy José L. Sánchez, soy periodista y dirijo La Tribuna de España. Estoy aquí para haceros una recomendación de lectura para este verano. Si de verdad te preocupa la pérdida de valores, la transformación que está sufriendo la sociedad, si sabes que existe una agenda global pero no conoces bien cuál es el enemigo, cómo lo organizan, de qué manera nos adoctrinan, te recomiendo que leas Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, un libro escrito por José Antonio Bielsa. De verdad que no te defraudará. Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Un manual de trinchera. Escrito por José Antonio Bielsa. A la venta en Amazon. Sean bienvenidos a Escuela de Periodismo, un programa de La Tribuna Radio, con José L. Sánchez. Queridos oyentes de La Tribuna Radio, bienvenidos a Escuela de Periodismo. Hoy es el primer espacio de radio de este programa, un espacio en el que cada sábado pasará por estos micrófonos uno de los grandes periodistas, uno de esos periodistas que no se ha vendido al sistema, uno de esos poquísimos periodistas que aún quedan, que no ha sucumbido a las tentaciones del régimen del 78, que por mantener una línea independiente y fiel a sus principios, que por mantener una línea de periodismo auténtico está vetado en televisión española, en Canal Sur, en todas las televisiones autonómicas y por supuesto en Antena 3 y La Sexta y en las televisiones de Mediaset, Telecinco y 4, uno de esos periodistas que nunca aparecerán, si no es para mal, en alguno de los periódicos del sistema y que con el que vamos a analizar cada programa la verdad de la semana, alguna de las noticias de la semana, a desmontar cómo la prensa del sistema miente. Vamos a hacer una especie de maldito bulo de Ana Pastor, pero a la inversa, demostrar cómo miente la prensa del sistema y dar otra versión de los hechos. Hoy tengo el placer de que inaugure este espacio de radio, esta escuela de periodismo, mi amigo y compañero Armando Robles, al que saludo ya. Armando, bienvenido a La Tribuna Radio, bienvenido a Escuela de Periodismo. Saludos, José, un placer. Oye, por cierto, el programa va a tener un corto recorrido, ¿no? ¿Por qué lo dices? Hombre, porque dices que cada semana va a pasar algún periodista que no se haya vendido al sistema. Hay tantos periodistas como para llenar una temporada no, en España lo que he pensado, no se hayan vendido al sistema. Hay muy pocos. He pensado en varios de los grandes maestros jubilados hace años. No pero sé, que, esto te puede dar pero, para 3 o 4 o 5 programas. Siendo muy generoso. He pensado en 3 o 4 de los grandes maestros jubilados que no se vendieron al sistema y que se permanecen. No sé, no veo que te pueda dar para más allá No. de 3 o 4 programas. No, la idea era, te decía, contar con 3 o 4 de los grandes maestros que tienen algunos más de 80 años. Toda la semana, a mí claro. Yo disfruto más con estas cosas que un guarrillo en una charca. También lo sé. Te decía que había pensado contar con estos compañeros que alguno de ellos pasa de los 80 años y sigue manteniendo una lucidez extraordinaria que ya quisiera tener muchos de los jóvenes periodistas que salen en la televisión de hoy en día. Y luego lo que pensaba era haceros repetir continuamente a los 2 o 3 periodistas con los que puedo tener este tipo de conversaciones, porque no hay más. Puedes contar conmigo cuando quieres, pero tú sabes, yo soy muy crítico con esta profesión, ¿no? Con la mafia mediática española y internacional. Y creo, José, que es más fácil encontrar virtuosismo y ética profesional en un prostíbulo que en la profesión periodística española. Estoy tan seguro que yo a mi hija le digo muchas veces que cuando le dicen que a qué se dedica su padre, que diga que soy podólogo o que me dedico a la importación y exportación, pero que no se le ocurra decir mi profesión. Como el viejo chiste, ¿no? Sí. Y si te pregunta a mi madre a qué me dedico, dile que trabajo de pianista en un prostíbulo, pero no le digas que soy periodista. Pues sí, pero lamentablemente es así. Realmente, José, es una profesión tan maravillosa. Se ha degradado tanto que te aseguro que decir ser periodista no te otorga ningún timbre de honor, todo lo contrario. Bueno, y tú eres otro de los clarísimos ejemplos
de periodistas disidentes que cuando has tenido problemas, que cuando se ha actuado de manera absolutamente irregular contra ti, por ejemplo la Fiscalía para Delitos de Odio y te ha acusado de un delito de islamofobia, no has tenido el apoyo de ninguna asociación de prensa, el apoyo de ningún medio de comunicación, pero es más, has tenido contadísimos apoyos incluso entre los periodistas que se llaman disidentes, ¿no? Los de mi amigo José Luis Sánchez, los de mi amigo Raúl González Zorrilla y los de mi amigo Santiago Fontella, y para de contar. Y para usted de contar, exacto. Ni asociaciones, ni corporativismo, ni apoyo siquiera. Oye, que hay periodistas en Málaga, uno los conoce, aunque de vez en cuando los veo, y si coincidimos nos tomamos un café. Yo lo que me pregunté a raíz de mi detención, digo, bueno, esta gente yo no le puedo exigir que hicieran un pronunciamiento público porque se deben a unos medios que ya sabemos cómo funciona esta mafia mediática, oye, pero una llamada particular, no interesándose en los personajes, oye, pues ni eso, José Luis. Es decir, hombre, yo ya tenía muy claro lo que es la mafia periodística, pero mi detención por la Fiscalía del Odio a raíz de nuestras críticas al Islam y la escasa, bueno, y los contadísimos apoyos recibidos, tan contados que solo fueron 3, el tuyo, el de Santiago y el de Raúl, me abrieron ya definitivamente los ojos respecto a lo poco o nada que cabe esperar de esta profesión, Santiago. Sí, Santiago, digo, José. A mí también, hasta el punto de que yo la única asociación de prensa a la que pertenecía era la Asociación de Periodistas Católicos, y me sirvió para pedir la baja porque ni siquiera la asociación a la que pertenecía escribió 3 líneas condenando la detención, esposado y conducido a los calabozos de un periodista, que era un hecho sin precedentes. Pero en fin, ya estamos muy curados los dos de eso, y vamos a lo que nos ocupa, que es un análisis de 2-3 noticias de la semana, y vamos a ofrecerle al oyente una visión completamente diferente, la visión que tenemos periodistas que ejercemos el periodismo desde la disidencia, ¿no? 2 compañeros que dirigimos 2 periódicos, que la gente puede pensar, ¿sois competencia? No, los dos tenemos un concepto del periodismo, que nuestro enemigo es la prensa del sistema, que nuestro periodismo es como una herramienta para transformar la sociedad, y entonces nos movemos en el mismo ámbito ideológico. Es decir, a mí, el que no lea la Tribuna de España, estoy encantado de que lea la Alerta Digital. Lo que quiero combatir es lo que dice El País, lo que dice la ABC o lo que dice La Razón, ¿no? Claro. Sobre todo, José Luis, porque esta es una lucha ideológica. El problema que tenemos periodistas como nosotros es que concebimos nuestra profesión no como el instrumento para ganar dinero. Sería estúpido, sería la manera más estúpida de encauzar nuestra forma de trabajar, ¿no? Porque esta forma de hacer periodismo disidente que nosotros hacemos, primero no te da dinero, no te da prestigio, no te abre puertas, no te consigue los favores de la oficialidad, no te da ese plus que le suelen dar a los periodistas comprados, vendidos al sistema, el mantenimiento de una línea conforme a los intereses de ese sistema. Pero hay algo que para nosotros es sagrado, y ese es el objetivo, el eje vertebral del que emana nuestra razón de ser y de existir, no ya como periodistas, sino como personas. La posibilidad de despertar algunas conciencias, de conseguir abrir un pequeño filtro en esas mentes opacas que conforman el pensamiento español, y conseguir introducir a través de esos filtros esas pequeñas luces que desgraciadamente los medios oficiales no van a intentar nunca hacer penetrar, con la esperanza remota y quimérica esperanza, pero alentadora esperanza de que algún día esa lucecita se convierta en una luminaria. Evidentemente, esto que nosotros hacemos a contrapelo del sistema no nos reporta grandes beneficios económicos, por no decir ni siquiera pequeños beneficios económicos, sino más bien todo tipo de trabas, contratiempos y, por supuesto, reveses judiciales que están a la orden del día. Así es. Pero bueno, lo tenemos creo que más que asumido, que es nuestra forma de ser, de sentir y de pensar, y lo llevaremos hasta el último de nuestros suspiros, ¿no? Bueno, yo te propongo como primera noticia de la semana esta detención que nos han vendido en todos los medios de unos violadores, que ahora parece que todo varón, por el mero hecho de llevar un apéndice pendular en la entrepierna, es un violador, y hay que potenciar cualquier violación que se produzca, pero además hablan de unos violadores alemanes que han violado a unas mujeres en un crucero, ¿no? Unos violadores alemanes que los hemos visto en televisión pues con una cara de turcos y de moros que echan de espaldas, ¿no?
Sí. Bueno, pues a esto ya desgraciadamente empezamos a estar acostumbrados. Yo cuando veo por agencia alguna noticia en la que se habla de un hecho especialmente grave que ha tenido como víctima pues a una mujer, víctima de uno de estos abusos sexuales que están proliferando como hongos en esta aberrante y pútrida Europa, y no se dan los datos descriptivos del violador, pues la primera conclusión que hay que sacar, evidentemente el violador no es de extrema derecha, ni europeo de raza blanca, ni heterosexual. Tenemos que colegir, y no nos equivocamos, que su procedencia es bien segura que su procedencia es extranjera. ¿Y esto qué revela? Aquí desde luego se ocultan datos que tengan que ver con el origen extranjero de estos supuestos criminales que perpetran todo tipo de acciones delictivas en Europa y que han convertido a nuestro viejo y querido continente en el paraíso mundial de las violaciones. ¿Qué revela todo esto, querido José? Que a esta mafia mediática no le importa tanto la punibilidad del hecho de decir que cientos de mujeres europeas estén siendo diariamente o sistemáticamente acosadas y sean víctimas de esta auténtica pandemia. Ya se ha convertido este problema en una pandemia. No le importa tanto este hecho en sí, que ya debería generar un estado general de conciencia y de reprobación por parte de los medios de comunicación, sino el hecho de parapetar la identidad de estos agresores sexuales, de estos criminales, a condiciones, eso sí, de que sean extranjeros. Imagínate la diferencia de trato que existe, que le suele dar la prensa del sistema a estos violadores cuando su origen no es europeo, al de un violador que se haya podido descubrir que no solamente es de origen europeo, sino que incluso tiene inclinaciones políticas e ideológicas que ellos puedan identificar con lo que ellos llaman la ultraderecha. Es decir, que a ellos no les importa tanto lo que es la acción punible del hecho, ni la acción que tiene como víctima a cientos de mujeres, sino el parapetar la identidad del sujeto que comete estas acciones. Por consiguiente, no les importa tanto el delito. Luego son unos consumados hipócritas que hablan de lo que les preocupa, el problema de las violaciones que sufren las mujeres europeas. Mentira, no les preocupa nada. Les preocupa este tema sí, pero a condición de que el violador sea español, sea de origen europeo, sea de raza blanca. En la medida en que se trata de un violador extranjero, se preocupan más de cubrir, de opacar la identidad del violador que de los propios intereses de la víctima. En definitiva, un caso más de auténticos y consumados maestros de la manipulación, del engaño y de la perversión moral que estamos sufriendo en buena medida, gracias y no a pesar de la mafia mediática que tenemos en España y por extensión en todos los países europeos. José Luis. Bueno, y además, como esto se llama Escuela de Periodismo, aquí es donde explicamos a los oyentes dónde está la manipulación por parte de la prensa del sistema y cuál debería ser la acción de un periodismo ético. El periodismo se trata de contar aquello que ocurre y que otros no quieren que se sepa. Es decir, si yo envío a un redactor a cubrir una noticia y el redactor viene y me dice que en un pueblo de Albacete que se llama Tobarra, estoy poniendo un ejemplo concreto y real que ocurrió, se ha producido una disputa entre dos familias, que ha habido 16 heridos, entre ellos 3 guardias civiles, que han tenido que acudir dotaciones antidisturbios y que han sonado disparos al aire, pues me parece una crónica especial con la que abrir el periódico del día siguiente y ponerlo en portada. Si si mi periodista no me dice que esas familias eran rumanas, al día siguiente y me entero y el periodista lo despido porque me está faltando a la verdad. Es decir, ¿para qué envío yo a un periodista a cubrir una información que no me está contando los hechos? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el periodista lo que tiene que contar es lo que ha ocurrido. Se contradicen con sus hechos porque es que de esta forma intentamos no alimentar prejuicios. Bueno, y yo pregunto, ¿por qué es malo alimentar prejuicios? Efectivamente. De la opinión pública contra determinados colectivos, en este caso el colectivo extranjero, extraeuropeo, y no es malo, sin embargo, alimentar todo tipo de prestigios contra personas que vosotros podáis identificar con una ideología ya no solamente ultraderechista, sino que personas que hayan tenido una significación especial con asociaciones defensoras del derecho a la vida, con asociaciones católicas, exacto, o con asociaciones católico, precursoras de todos esos valores y principios que nos estamos defendiendo y que estamos defendiendo. Tú imagínate, José, si estos canallas pudiesen relacionar al autor de uno de estos hechos pues con una persona, y a mí particularmente esta asociación no me cae especialmente bien, pero bueno, por lo menos tiene un compromiso cristiano, que pudieran identificar al autor de uno de estos hechos con la asociación Hazte Oír.
pues el hecho de pertenecer al acto sería la acción sujeta del titular, lo más importante del titular, la acción sujeta más importante, más allá incluso de la propia acción punible y demás. Es decir, que ellos alimentan o dejan de alimentar los prejuicios en base no a la gravedad del suceso, sino al origen y a la identificación que puedan hacer o no, la identificación ideológica que puedan hacer o no con el autor del crimen, José. Completamente de acuerdo. El lenguaje en castellano antiguo solo tiene un nombre, que es manipulación. Efectivamente, yo es que creo que hemos puesto un ejemplo perfecto para que el lector... yo creo que el ejemplo es perfecto para que el oyente entienda qué es periodismo y qué es adoctrinamiento, ¿no? Yo creo que el ejemplo que has puesto... ¿no? En un periódico, creo que era la ABC o La Razón, dice una mujer de no sé dónde, creo que era del Levante español, no recuerdo el nombre, es asesinada o golpeada, no recuerdo si asesinada o gravemente herida por su pareja sentimental. Digo, coño, pareja sentimental, aquí no se recalca el tema de hombre, aquí no se puede, ya no atacan directamente al heteropatriarcado en el titular. Digo, esto me huele a chamusquina, lo de pareja sentimental. Efectivamente me meto dentro de la noticia y era lesbiana. Exacto. Es decir, fíjate la diferencia de trato entre una lesbiana que ataca gravemente a su pareja y esa misma acción, imagínatela, protagonizada por un hombre y demás. El cambio de concepto que habría habido en el titular. Por consiguiente, a estos fariseos no les preocupa tanto la acción que tiene como víctima, desgraciadamente, a cientos de mujeres en España cada año, sino la instrumentalización o no que puedan hacer del hecho mismo de que al autor o a la autora se la puede identificar con una determinada ideología o en el marco de un determinado contexto social que ellos tanto reprueban. Así es, yo creo que además es una muestra perfecta de escuela de periodismo para nuestros oyentes, para que sepan qué es periodismo y qué es propaganda. Periodismo es contar... Un grado de perversión, querido José, que si tú destacas en un titular que un turco o un iraquí o un inmigrante o un refugiado viola a una joven alemana, a ti te puede llamar la fiscal del odio para que le tengas que dar cuenta de por qué has utilizado. O sea, no te está negando la información, no te está diciendo que lo que tú estés diciendo sea falso. Tú tienes que darle cuenta de por qué has subrayado el hecho de que el violador sea de origen iraquí. La fiscal del odio bajo ninguna circunstancia te llamaría si tú subrayaras en portada o en un titular, que el autor de uno de estos hechos punibles es o bien europeo, español de raza blanca, padre de familia o militante de un partido conservador. Yo creo que con estos trazos tus oyentes tendrán o te empezarán a tener un poquito claro cómo se mueve esto de la manipulación mediática en lo tocante a la identidad o no de las víctimas y de los verdugos. Evidentemente. Y además es un insulto a la ciudadanía, porque este adoctrinamiento parte de que el ciudadano es tonto y que no se le pueden contar todos los hechos, porque si no puede derivar hacia sentimientos de odio a un colectivo determinado. Periodismo es contar aquello que ocurre y dejar que el lector se saque sus propias conclusiones y derive sus sentimientos de ira o de pasión, de amor o de odio, del modo que considere por conveniente. Pero periodismo es contar aquello que ocurre sin más, ¿no? Está claro. Y además, según la versión de estos nuevos inquisidores que tiene nuestro sistema, si tú, por ejemplo, recalcas el hecho de que el autor de un hecho delictivo es de procedencia extranjera, pues eso te convierte en un xenófobo que estás alimentando prejuicios. Ahora, si por ejemplo tú, en tu condición de católico libre, que es la facultad más importante que tiene un católico, la libertad, nos lo pidió Jesucristo, ser depositario de la verdad y difundirla donde estéis. Y esa verdad no se casa con nadie, ni siquiera con el Santo Padre. Cuando un católico como nosotros criticamos duramente, como yo hago a diario, al Santo Padre, eso a nadie nadie pierde la perspectiva ni cae en el delirio de pensar que yo estoy haciendo una acción cristianofóbica, ¿no, José Luis? Así es, me ocurre igual que tú, soy católico, practicante y critico al Santo Padre y sin embargo jamás he tenido una denuncia de la Fiscalía del Odio por eso y sí que la he tenido por cuestionar a un imán, ¿no? Como críticas normales dentro del ámbito periodístico, y sin embargo cuando yo recalco en un titular que el autor de un hecho delictivo es extranjero, esto es una
expresión del odio es un supuesto delito de inducción al odio. Completamente de acuerdo. Vamos con otra noticia que todos los medios de comunicación durante la semana han estado dando de una manera también absolutamente vergonzosa. La participación de ciudadanos en la manifestación del orgullo LGTBI, que esto lo digo yo, sí. Aún les pasa poco por participar y por defender el orgullo LGTBI, y la decisión también más vergonzosa todavía del ministro Marlaska. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, lo del ministro Marlaska, que es un auténtico desvergonzado. Tú imagínate, José Le, si nosotros dos, yo o tú, hubiésemos alimentado pues, una espiral de críticas rayanas con la exaltación de la violencia en prevención de la visita que unos ciudadanos X pudieran hacer a una reunión patriótica, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que grupos patrióticos españoles se reúnen este fin de semana y que anuncia su presencia, pues, personas o miembros de una asociación o de un grupo que a nosotros nos parecen especialmente reprobables, ¿no? Y nos dedicamos durante toda la semana a recalcar el hecho de que en una reunión, en el ámbito de una reunión patriótica, no pueden hacer actos de presencia a estas personas, que esto constituye un acto flagrante de manipulación, de provocación y demás, y a resulta de nuestras denuncias, pues resulta que esos patriotas al final terminan agrediendo gravemente a esas personas que han acudido en un ámbito de calentamiento del ambiente que nosotros hemos propiciado. Imagínate la responsabilidad, ya no solo periodística, sino incluso penal, que recaería sobre nosotros, sobre nuestras espaldas. Aquí en este hecho se agrava todavía más en el hecho de que no estamos hablando de personas cualquiera, estamos hablando de, en muchos casos, diputados electos, de ciudadanos y cargos públicos, de ciudadanos que fueron agredidos por una acción deliberada del ministro Marlaska, que durante la semana estuvo calentando el ambiente contra estos representantes públicos que iban a hacer actos de presencia. Pero dicho esto, también tengo que decir que aquí se junta el hambre y la gana de comer, tan desvergonzado el agresor como el agredido. Y estos de ciudadanos que no tienen vergüenza. Pues estos tíos, como ya no creen en nada, son de una moralidad absoluta. Vamos a ver, llevamos todos los días presidentes advirtiéndole, oiga, no se acerque usted al avispero, porque al final al avispero va a resultar que las avispas le van a terminar picando. Y ellos que no, que tenían que ir al avispero porque en el avispero iban a estar todos los focos mediáticos del día, y ellos no querían desaprovechar la ocasión de desmarcarse, en este caso, de sus socios de Vox y demostrar lo progre y los modernos que son en lo tocante a la defensa de determinadas minorías sexuales, que esa es otra de las cosas que yo no entiendo, José Luis. Si el colectivo gay, según datos oficiales, representa el 8% de la población española, datos oficiales, a mí me resulta inverosímil tanto apoyo social, económico, mediático, legal, político, penal, incluso a un colectivo que no deja de representar al 8% de la población española, que es lo que está pasando aquí. Pero en fin, Ciudadanos no quiso desaprovechar el hecho de hacerse la foto en defensa de una causa que ellos entienden que era noble, y al final, pues, el que chapotea en el barro, querido José Le, no puede pretender salir impoluto del barrio, termina pues chapoteado y de mierda hasta el cuello, que es como salió Ciudadanos de la reunión del orgullo gay del pasado fin de semana. Sí, además aquí hay dos factores más y dos intervinientes más en esta agresión que me parece importante destacar. Por un lado, la policía y por otro lado, como tú bien señalabas, Ciudadanos. Y lo digo por lo siguiente. Yo fui durísimo y de hecho la Tribuna de España rompió oficialmente con un editorial de este director su relación y su defensa de Jusapol y de las reivindicaciones del colectivo de policías y guardias civiles para su subida salarial tras los incidentes del 20 de noviembre. Le cuento a los oyentes que no lo conozcan. El 20 de noviembre había una concentración de grupos socialpatriotas en la Plaza de Oriente de Madrid y aparecen 4 mujeres de Femen, 4 guarras con los pechos al aire, con pintadas diversas, llamándoles fascistas y provocándoles. En lugar de la policía actuar cogiendo a estas mujeres que interrumpían una manifestación legalmente autorizada y que no agredían a nadie y que no se metían con nadie,
lo que tuvieron que hacer es los propios miembros del equipo de seguridad de la manifestación fue apartar a estas mujeres, las imágenes las pudo ver toda España, sujetándolas de la cintura, sin siquiera rozarle los pechos que mostraban descubiertos y separándolas de la manifestación. La policía actuó con una contundencia absolutamente inusitada. De hecho, el representante de una de las formaciones políticas, y no pertenezco a ninguna de ellas, que era Manuel Andino de la Falange, recibió un porrazo, y hubo un militante de Democracia Nacional, Ignacio Casado, al que se vio perfectamente en las imágenes cómo entre 8 o 10 policías se lo llevan, lo reducen cuando él no presenta ninguna resistencia, contra el suelo y apoyándole la pierna y una rodilla en la espalda, le esposan detrás y uno de los policías se oye que dice dale más, mientras que otro le dice joder, vete de aquí, y todo esto se escuchó perfectamente. Ciudadanos no presentó ninguna queja en el Parlamento por la actuación desmedida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por otro lado, la policía demostró ser unos mercenarios al servicio del ministro de Interior que sea. Les da exactamente igual quién mande, y como ellos aluden a la obligación y al cumplimiento del deber, pues yo dije entonces que a partir de ahora su demanda salarial, pues que se la defendieran entre ellos y sus familiares, que son los que están obligados a este cumplimiento del deber, ¿no? O sea, fue vergonzosa la actuación de la policía, también en una manifestación contra unos ciudadanos que se manifestaban libremente, a diferencia de los homosexuales. Estos no se metían con nadie ni agredían a nadie. Aparecen 4 exaltadas provocadoras, simplemente les separan de la manifestación. Las imágenes las pudo ver toda España, hasta la persona más de izquierdas puede admitir que este hecho es así, porque se pudo ver, como todo el mundo pudo ver en su día los sucesos de Blanquerna, y que no hubo ninguna agresión. Y hubo en concreto un militante de Democracia Nacional detenido, esposado, apaleado entre 8 policías, que fue Ignacio Casado. Nosotros pedimos la dimisión del ministro de Interior y, por supuesto, Ciudadanos no presentó la más mínima queja en el Congreso de los Diputados. Sí, y hay que recordar, José, que esas mujeres, por llamarles de alguna forma de femen, que fueron retenidas, fueron puestas en libertad inmediatamente y demás, no así los patriotas que fueron detenidos por la Policía Nacional. Yo es que con esto de la Policía Nacional, tú sabes que a mí se me cayó la venda con esta gente. Yo entiendo que siempre han estado muy sobrevalorados por parte de algunos sectores patrióticos que han visto en la Policía Nacional, incluso la Guardia Civil, una suerte de personas con un virtuosismo y una dignidad patriótica que, por ejemplo, no tenían otras. Yo no entiendo cómo un patriota puede exigir, por ejemplo, reclamaciones salariales para un policía nacional o un guardia civil. Oye, nadie se hace policía, nadie te obliga a ser policía, nadie te pone una pistola en la sien. El que ingresa en la policía lo hace voluntariamente y sabiendo cuáles son las condiciones salariales en las que va a trabajar. Pero no entiendo, por ejemplo, cómo un patriota puede exigir mejoras salariales para un policía y no, por ejemplo, para un funcionario de prisiones o para un encofrador o para un representante de esa sociedad civil española que no tiene que reprimir, que no actúa al dictado del ministro del Interior de turno para reprimir cualquier exaltación del patriotismo en cualquiera de sus pacíficas expresiones, como suele hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil. A mí, cuando vinieron a detenerme ilegalmente para trasladarme hasta un juzgado de Málaga sin haber recibido antes el requerimiento judicial, a mí no me detiene un representante de la sociedad civil, me retienen 2 policías que vienen a mi casa, en una clara acción intimidadora. Sí, el trato fue correcto, lo que faltaba que también me hubieran atizado, ¿no?, durante el traslado, pero fue una acción absolutamente intimidadora en la que a mí se me privó de mi libertad por espacio de algunas horas, y a mí me privó de libertad del sistema, y el instrumento que utilizó el sistema para privarme a mí de mi libertad fue la Policía Nacional. Esta gente no anteponen lo que ellos consideran lógico los derechos de los ciudadanos que deberían prevalecer sobre una actuación judicial pretendida o manifiestamente arbitraria o prevaricadora. No, ellos son fieles cumplidores de las órdenes que reciben por parte de los detentadores de un sistema que está claro que atenta día sí y día no contra los intereses de los ciudadanos españoles y muy particularmente contra los intereses de los patriotas. Por tanto, no tengo yo nada que agradecerle ni nada que ponderar de la actitud ni de la actividad diaria tanto del cuerpo de la Policía Nacional como de la Guardia
de la Guardia Civil. Incluso me ahorro algunos calificativos para no abundar en la polémica. Fíjate, no solo comparto contigo... La hipocresía de Ciudadanos por su participación en el aquelarre del orgullo gay. Hombre, yo la pregunta que le hice unos días antes era si ellos desconocían lo que es y representa el orgullo gay, su promoción por parte de quienes ejercen el poder en la sombra, y si esperaban en medio del barro, esperaban acaso ser recibidos con confetis y purpurina, esperaban encontrar algo saludable en medio de un aquelarre que nos ofrece cada año imágenes tan vomitivas como las que hemos podido ver en la edición de este año, querido José L. Crucifijos como taparrabos y con el ojal al descubierto, degenerados disfrazados de monjas procaces, parodias de la Virgen María, burlas irreverentes a Jesucristo, y no recuerdo yo a Ciudadanos oponerse a estos miserables ataques contra el culto católico que practican millones de ciudadanos españoles. ¿Por qué no han reprobado estos hechos que ellos pudieron presenciar en vivo durante su presencia en el aquelarre? Y es que el cinismo de Ciudadanos, querido José L., no tiene parangón. Y con estos gestos victimistas se retratan ellos mismos y cargan de razón a quienes llevamos tiempo sosteniendo que los de Rivera no tienen ni han conocido nunca ni la dignidad ni la vergüenza. Y reitero, o esperaban salir impolutos después de chapotear felices en el barro en contra de lo que muchos les aconsejábamos. No, tienes toda la razón. Y de hecho, tampoco la Fiscalía para Delitos de Odio actúa nunca en estos casos. Tocante a los católicos, ataque a los católicos aquí barra libre, querido José. Exacto, yo no puedo decir la manada de Alá y solo por eso soy imputado por un delito de islamofobia, pero un señor puede salir travestido, disfrazado de Jesucristo. Barra libre para atacar a determinados colectivos. Y encima... esto funciona de la siguiente manera, y lo vamos a resumir muy gráficamente. Usted puede negar la divinidad de Jesús, no pasa nada. Usted puede decir que la Virgen María se dedicaba a la prostitución. Bueno, ¿qué coño digo? Si lo dijo hasta una monja, Lucía Caray, no pasó nada. Usted puede decir que los norteamericanos lanzaron purpurina y confeti y caramelos de fresa para los niños en Hiroshima y Nagasaki. Usted puede negar el genocidio armenio. Usted puede decir que Josep Stalin era un dechado de virtuosismo y un hombre de paz. Usted puede decir las barbaridades que se le ocurran, que no pasará nada. Ahora, la acción de la justicia que hará sobre sus hombres, si a usted se le ocurre refutar determinados hechos históricos que han sido institucionalizados como oficiales por parte del sistema y que tuvieron lugar o que tuvieron como escenario la Alemania del primer tercio y mediados del pasado siglo. Y esto ya resume lo que es el sistema. Aquí no se trata de libertad, no es un concepto general que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a defenderla y a abrazarla. La libertad es un concepto que será penalmente respetado, judicialmente respetada o avalada o no, en función de cuáles son las causas que un ciudadano libre como nosotros queramos defender. Sí, además te iba a apuntar que esto, el colectivo LGTBI, todos tenemos algún amigo homosexual o alguna amiga lesbiana que se sienten absolutamente avergonzados del Día del Orgullo y que evidentemente no les representan estos, porque a mí lo que haga cada uno en su casa, cuando cierra la puerta de su casa, me trae sin cuidado, y los amigos que yo tengo, que sé que son homosexuales o sé que son lesbianas, porque son amigos y al final uno acaba sabiéndolo, llevan unas vidas tan normales como es la mía. Es decir, yo no voy declarando mi heterosexualidad por la calle, increpando al resto de la sociedad, ni mostrando mis atributos masculinos, y te decía que por un lado, esto a los primeros que avergüenza es a los homosexuales y a las lesbianas normales, no patológicos como esto. Y luego apuntando lo que decías... avergonzar también a estos miserables, a estos despreciables naranjitos, querido José. Claro. Esto que ellos han sufrido ahora en su carne, es el orgullo gay, que ya les decíamos lo que era el orgullo gay, y se atreven con vosotros, despreciables miembros de Ciudadanos, porque sois sus tontos útiles y os ven débiles. Y esos cínicos no se atreverían nunca con los musulmanes. Veréis como para con ellos no hay ni orgullo, ni desmadre, ni ultrajes al profeta. No vaya a ser, José L., que los metan en cintura y sirvan de péndulo de alguna grúa. Lo mismo que España que hablar la cara a los sábados, es la que ha preferido ese espectáculo antes que tener hijos, la que deja que unos se rían de su fe y de su tradición y que otros pongan el culo, como lo pone Ciudadanos. Claro. Esta es la España que masacró a centenares de cristianos españoles antes y durante la Guerra Civil.
Esta es la España consumida por el odio a todo lo que es noble, viril, elevado espiritualmente, a todo lo que representa periodistas como José L. Sánchez y la Tribuna de España. Entonces, ¿de qué se quejan los de Ciudadanos cuando están recibiendo el fruto cosechado durante años, José? Del todo. Y esas femen que se manifiestan con los senos al aire contra una organización patriota no lo harían contra una manifestación del colectivo LGTBI, ni tampoco se atreverían a hacerlo dentro de una mezquita, ¿no? Sí que lo hacen muy a gusto en la Catedral de la Almudena. También demuestra el doble rasero que tienen estos pseudo progresistas de manifestar sus acciones. Por cierto, al hilo de lo que me estabas contando, es una anécdota, pero conviene contarla para que la gente vea hasta dónde llega la absoluta locura del feminismo llevado a la máxima potencia de su influencia judicial y el cumplimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cualquier ley que se le obligue. La pasada semana estuve yo en Cartagena preparando con mi abogado la defensa del caso por el que se me pide ahora un montón de años de cárcel y me enteré de un hecho verdaderamente inaudito. Una mujer que vive separada del marido, el marido es pescador, y la mujer calcula que el marido llega llega el día anterior de pescar y va al cuartel de la Guardia Civil y le presenta una denuncia por violencia de género. La policía, la Guardia Civil, se presenta en el domicilio del individuo para arrestarlo, no lo localizan, preguntan a los vecinos y les dice que está en la mar. Y la Guardia Civil se va al puerto, ve llegar al barco en el que le habían anunciado que venía el individuo, y cuando el individuo baja, dice que van a detenerlo, él pregunta por qué, y dice, bueno, por una denuncia de violencia de género. Dice, ¿pero de cuándo? Dice, no, nos ha producido esta noche. Dice, pero si llego ahora en el barco. Y el capitán diciéndole, oiga, llegamos en el barco. Bueno, la Guardia Civil le dijo, ya, pero el protocolo es el protocolo. No sé lo que luego diría su señoría, que igual hasta le hizo pasar la noche en el calabozo. Pero la Guardia Civil... Algunos patriotas pretenden que nosotros respetemos y amemos a un colectivo policial que actúa de esta forma y que antepone el protocolo a la dignidad y los derechos recogidos en la Constitución de miles o centenares de miles de hombres españoles. ¿Cómo se puede detener a una persona que... Bueno, a vituperar a un ciudadano español que no ha cometido unos hechos de los que ha sido denunciado en la Tribuna de España, porque a ti te obligan a seguir un protocolo que determina que el ciudadano X tiene que ser laminado independientemente de si ha cometido los hechos que se recogen en la Tribuna de España. Tú te podrías mirar al espejo ese día y decir, coño, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me merece la pena por 1.600 euros tener que hacer esto? Bueno, pues esa es la Policía Nacional y la Guardia Civil de nuestro país, tan ponderada en algunos sectores patriotas, querido José. Exacto, yo entiendo que la obediencia debida, pero a ver cómo se sienten esos dos guardias civiles viendo que están esposando y llevándose en el coche patrulla a una persona que es imposible que haya cometido los hechos porque está desembarcando en ese momento, ¿no? O sea, me parece lo que decías, pues que cada palo aguante su vela, ¿no? No tampoco los critico, pero no seré yo quien salga en su... Bueno, pues esta es la gente que según algunos sectores patrióticos hay que reivindicar que le suban el sueldo. No ha sido otros colectivos profesionales españoles mucho más dignos, por lo menos para mí, y mucho más destacables en su labor diaria, que sí está al servicio de los intereses de los ciudadanos españoles. Sí, trabajar para los intereses de los españoles, entonces que venga Dios y lo vea. Sin embargo, ningún partido político hasta ahora se ha preocupado de esos soldados profesionales a los que solo se les permite estar hasta los 45 años y a los 45 años se les despide a la calle sin ofrecerle ninguna alternativa de entrar como personal civil en el Ministerio de Defensa, se les da una paga de 600 euros al mes y con 45 años, después de haber entrado a los 18 y haber estado trabajando para España durante todos esos años, se les echa la puñetera calle y ahí ningún español... Claro, porque electoralmente no son relevantes y porque esos mismos soldados dignísimos, pues no cuentan ni siquiera con el apoyo y el refrendo de sus propios compañeros de milicia, en este caso la oficialidad del ejército español, ni de los jefes militares, que bueno, les han dado la espalda a las reivindicaciones de este sector. Y es mucho más fácil desde el punto de vista periodístico de esta prensa canalla y absolutamente y siempre engolada con el poder y siempre fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, es mucho más aconsejable, a efectos de evitar problemas, pues estar con la oficialidad, en este caso tanto la del Ministerio de Defensa como la del propio Ejército, que estar con este pobre colectivo de españoles honradísimos
pero que desgraciadamente están muy lejos de conseguir las satisfacciones tanto económicas, laborales, a las que por ley tendrían que tener derecho. Y fíjate, y no solo españoles honradísimos, sino que la gente, muchas veces las Fuerzas Armadas ve que es esos soldaditos muy marciales que desfilan el día de las Fuerzas Armadas, pero estos soldaditos son los que están en misiones internacionales por un salario de miseria que ellos han aceptado, pero jugándose el tipo todos los días, y cuando llegan los 45 años se van a la puñetera calle, y aquí ningún partido político ni la sociedad les apoya, ni nadie se acuerda de ellos, ¿no? Está claro, a mí me merece mucho respeto y le tengo un gran afecto a este colectivo. Además creo que está liderado Jenner, creo que es el nombre de la persona honradísima que lo representa, que además ha denunciado algunas cosas que periodísticamente también han tenido poco recorrido, salvo la Tribuna de España y Alerta Digital, han quedado casi en anécdota. Denunció recientemente, en plenas elecciones, que el general que iba en la candidatura de Vox creo que fue por Baleares, utilizó un avión oficial para trasladar a un grupo de camareros para una recepción, para una fiesta en una instalación del Ministerio de Defensa en Madrid y demás. Y esto lo denunció esta asociación de militares, ¿no?, que ha puesto al descubierto buena parte de la trama corrupta que desgraciadamente envuelve al ejército. Tú sabes que yo tengo una pésima opinión sobre los generales, que son para muchos patriotas un general es también el compendio del virtuosismo. Yo no sé en qué hay más compromiso patriótico en un lagarto que en un general del ejército español. Compromiso patriótico ninguno. Fíjate, yo de todo el generalato una expectativa, sí, perdón. De todo el generalato actual solo puedo dar fe porque es compañero mío de colegio desde que íbamos a primero de primaria. Solo puedo dar fe de un general que no ha llegado al generalato, además en la Legión, estirando chaquetas, arrodillándose en una moqueta o haciendo otras cosas peores con políticos. Y estoy hablando del general Yago, general de la Legión. El resto de generales puedo poner la mano en el fuego de que todos están puestos ahí políticamente por su servidumbre al sistema. ¿Usted cree que Margarita Robles, la sectaria Margarita Robles o el sectario Pedro Sánchez van a ascender a un generalato, a un coronel del ejército español que haya hecho acopio de virtudes, tanto en lo personal como que se haya significado por su compromiso ético con España y con el patriotismo y con las cosas que un militar español tiene que defender los 365 días del año? ¿Usted cree que esto solo es bagaje? Por supuesto, para nosotros sería bagaje más que suficiente para ascender al general. ¿Usted cree que una persona con estas condiciones y estas virtudes, estas son las virtudes más idóneas para que un Consejo de Ministros como el presidido por Pedro Sánchez y con una ministra de Defensa como Margarita Sánchez eleve a esta persona al generalato? Es metafísicamente imposible. Por consiguiente, tenemos como en la cúpula del ejército no están los mejores, no están los más patriotas, no están los más comprometidos, sino a los que lacayunamente sirven más y mejor, no al conjunto de los españoles, sino a la clase política dirigente. Y con esto yo creo que está dicho todo sobre el papel de nuestros generales en la vida española, José. Pues mira, Armando, me lo has puesto como se las ponían a Fernando VII para pasar a abordar la tercera noticia que quería tratar contigo, porque hablando de un partido que ha presumido de incorporar generales a sus listas, ese ha sido Vox, y yo quería comentar contigo la última noticia, para mí muy importante. Oye, lo de Vox ha sido la estafa del siglo, José, sí, la estafa del siglo. Oye, ¿qué tengo que lamentar en estos momentos, de verdad? Porque yo creo que España sí necesita una alternativa identitaria y patriota como el Comen, pero ¿qué tengo que lamentar contigo en este momento, José, de tener que reconocer que una vez más llevábamos razón, Pero, cuando lo lógico y lo normal era que lo hubiéramos subido al tsunami de Vox? Pero llevábamos razón tú y yo solo, porque el resto de medios supuestamente independientes se vendieron. Y lo que decía su mes, José, pero bueno, es que este tío no tiene vergüenza, Jiménez Los Santos, es que lleva toda la vida haciendo lo mismo. Pero es que a mí cuando me dice, oye, ¿por qué está tan mal la derecha española? Digo, no, la derecha española no está mal, lo que está mal es la derecha social española. Y te voy a poner un ejemplo. La derecha social no está mal, está en estado comatoso. La derecha social española tiene como referencia informativa a Jiménez Los Santos. ¿Tú te imaginas a la izquierda española teniendo como referencia informativa a Carlos Herrera, por ejemplo? Bueno, un personaje
que empezó coqueteando, ya lo sabemos, con Rajoy, hasta unos extremos casi eran más que entrevistas, felaciones las que le hacía Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición. Luego descubrió a Albert Rivera como el hombre redivivo que podía redimir a España, la democracia española, los dejó tirados como un cline. Pasa del Digo al Diego en cuestión de semanas. Luego también experimentó una terca fascinación por Rosa Díez, a la que también dejó tirada. Luego, evidentemente, se subió a la ola de Vox. Vox iba a ser el partido que iba a regenerar la vida española, iba a acabar con todas esas taras existenciales que conforman el ser y el sentir de los españoles. Ahora fíjate cómo está con Vox. Sí, yo pues fíjate, yo como conversiones solo me creo la de San Pablo, y porque a lo mejor al caer del caballo se dio un golpe y le pasó algo, no me creo muchas más, ¿no? Pero evidentemente esto demuestra que hace falta esta escuela de periodismo, porque son muchos de estos comunicadores los que al final inclinan la balanza electoral hacia un sitio o hacia otro. Que Federico Jiménez Los Santos sea un referente de algo y para alguien, para quienes les conocemos, es absolutamente increíble, ¿no? O sea, Federico Jiménez Los Santos no puede ser un referente ni como padre, ni como hijo, ni como hermano, ni como vecino. Federico Jiménez Los Santos es de las peores personas que he conocido en mi vida, y periodísticamente es una auténtica nulidad, ¿no? Pero me viene muy bien la noticia, que, tal y como te he dicho, porque voy a presumir y a sacar pecho para una vez que puedo. Ayer dábamos la noticia de que Vox perdía la querella que presentaba contra la Tribuna de España. Santiago Abascal perdía la querella que presentaba contra la Tribuna de España. Es decir, tenía razón cuando le dije que había hecho desaparecer casi 800.000 euros. Es decir, tenía razón cuando le dije que su padre se llevó 2 o 3 millones en un sobre, porque no recordaba bien si era 2 o 3, el padre había perdido la memoria, de esos de Bárcenas en la trama Gürtel. Tenía razón cuando le dije que el biógrafo de Sánchez Dragó era un... Yo contra ti por decir que el padre se llevó todo. 2 o 3 millones. Sí, además hemos publicado la sentencia. Si eso lo dijo Bárcenas en juicio. Evidentemente, hemos publicado la sentencia judicial. Todo lo que yo le decía era evidente. También lo de los 800.000 euros que había perdido. También lo de que su biógrafo era un pederasta, porque el propio Sánchez Dragó ha reconocido ser un pederasta. También tenía razón cuando le acusé de haberse llevado 3/4 partes del presupuesto de la fundación que presidía a instancias de Esperanza Aguirre, que fue el que le designó. Es decir, todo aquello que habíamos dicho de el señor Abascal era absolutamente cierto, tal y como ha quedado ratificado en la resolución judicial, en la condena, ¿no? Entonces, como esto ningún medio lo saca, es bueno destacarlo, que Vox ha sido el único partido, además, a lo largo de toda mi carrera, que a mí me ha denunciado como partido político, y bueno, se la han tenido que envainar, porque su señoría por una vez ha hecho justicia y ha dicho que el periodista tenía razón y que todos los hechos que ha dicho están probados y son ciertos. Mi felicitación más sincera y más efusiva, querido José Luis. Pero es que además no salgo de mi asombro de que se te pueda denunciar por hechos que más que informaciones periodísticas son silogismos, es decir, hechos objetivos que no necesitan demostración. Miren ustedes, Vox recibió, reconocido por ellos mismos, 800.000, más de 1 millón de euros provenientes de un grupo de oposición iraní vinculado al yihadismo. Lo recibió antes de las elecciones del 2004, según ha reconocido el propio Alejo Vidal Cuadras. De 2014, de 2014. 800.000 euros, eso de ese de ese millón y pico quedaron después de las elecciones, reconocido por el propio Alejo Vidal Cuadras, 800.000 euros. Sí, 754.000 y pico euros. Durante años, hasta el mitin de Vista Alegre, es decir, que pocos gastos ha tenido el partido, pues no ha tenido organización territorial, ni ha tenido que cubrir el mantenimiento de sedes, ni de lugares operativos fuera de Madrid. Madrid tenían una sede bastante humilde, por cierto, ahora ya no, ahora ya se han trasladado a una gran sede. Entonces Vox durante estos años no ha tenido apenas gasto. Por tanto, la pregunta concluyente que se tendría que hacer cualquier periodista con apego al conocimiento de la verdad y a transmitir esa verdad a los electores es la que se hizo el bueno de José Luis Sánchez. ¿Dónde coño están esos 800.000 euros? Está claro que alguien se lo ha tenido que quedar. Y evidentemente eso no se lo ha quedado el vecino. Aquí hay una organización con un líder en la cabeza y no hay más preguntas, señoría.
Y luego respecto a lo del sobre al padre de Abascal, pues es que esto lo reconoció el propio Bárcenas en el juicio de efectivamente, presentamos como prueba las propias actas del juicio de la trama Gürtel. Que le entregaron un sobre con 3 millones y demás, y eso lo reconoció el propio Bárcenas y demás. Que por cierto hubo un pacto de silencio entre el PSOE y el PP, porque parece que, bueno, como era una víctima del terrorismo, bueno, pues la acción inmoral quedó un tanto diluida, ¿no? El pobre, en definitiva, estaba recibiendo una compensación por el daño de que había sido objeto por parte de esto y demás. Pero es un hecho inobjetable que el padre del señor Abascal recibió un sobre de 3 millones de pesetas por parte del Partido Popular. Hombre, esto está bien, pero estaría todavía mejor si esto lo hubiera hecho el Partido Popular con otras víctimas del terrorismo que ha tenido en el País Vasco, que quedaron en la más absoluta intemperie económica. Quiero acordarme de que a Yolanda Couceiro, compañera nuestra, le han destrozado el local de Baracaldo creo que un par de veces, y no me consta que haya recibido apoyo económico por parte de ningún partido, José Luis. Así es. Sí, Esto demuestra que Vox es una parte más del sistema, que esto de que Vox, los que piensen todavía que Vox ha venido a regenerar nada, a regenerar algo, es que no sabe de qué va esto, y que Vox fue creado para evitar la aparición de un movimiento de verdadera derecha patriótica, y de hecho desde el principio contó con el apoyo de los neoconservadores norteamericanos y con financiación de un grupo de opositor iraní vinculado a Israel. Y bueno, y Vox tiene muchas cosas para ser objeto de nuestra reprobación, incluso de nuestro asco, José, pero con ser grave todas las cosas malas, todas las estafas que ha perpetrado Vox en nombre de nuestros sagrados ideales, lo peor es esto que acabo de subrayar. El que Vox haya dilapidado un crédito que me temo que nos va a ser muy difícil recuperar a los patriotas, que es la imperativa necesidad de que España cuente con una auténtica alternativa identitaria y patriota. Pese a que fuimos muy poquitos los que advertimos a los españolitas, a nuestros lectores, que se están ustedes equivocando, que Vox no es, que el corderito, que el menino no es un tigre, es un menino. Bueno, pues hubo gente que estaba resuelta a creer que el menino era un tigre. Al final han descubierto que una vez más llevábamos razón y que no les estábamos engañando. Pero ¿saben lo difícil que va a ser a partir de ahora, querido José, a quien se atreva a intentar izar la bandera del patriotismo y del identitarismo, lo difícil que lo va a tener, teniendo como ya tenemos la referencia de un partido que literalmente ha surgido en la escena política para engañar y para estafar a millones de españoles de buena voluntad, como ha sido el caso de Vox? Pues con esta última reflexión tenemos que dejarlo, Armando, porque contigo, como siempre, el tiempo se pasa volando. Ha sido la primera edición de... Me he pasado bien, José, a mí esto se me hace muy corto. Ha sido la primera edición de esta Escuela de Periodismo y estoy seguro que vas a pasar habitualmente, si eres tan amable, por nuestros micrófonos, los micrófonos de la Tribuna Radio, porque, como bien decías antes, hay muy poco donde escoger. Entonces, afortunadamente, a uno se le mide por sus enemigos y por sus amigos, ¿no? Uno tiene muchos y muy poderosos enemigos y muy pocos, pero muy honestos amigos. Y Armando Robles es uno de esos amigos que acompaña siempre a esta voz que escuchan, la de José L. Sánchez. Pues una voz... Me permití ya para finalizar que al término de compañero le una a partir de hoy también el de maestro, por supuesto el de amigo, y decir que colaborar con José L. Sánchez no es solamente un placer, sino un deber imperativo, porque si me reclama mi colaboración José L. Sánchez, estoy atendiendo la petición ya no solamente de un amigo ni de una referencia profesional, sino de esos pocos profesionales que prestigian y honran la profesión periodística cada día, todos los días de su vida, pero sobre todo, y lo más importante, y esto ya sí es una rara ave, ya no en el contexto del periodismo, sino en el contexto de la sociedad. José L. Sánchez es uno de estos tipos que, si uno tiene la suerte de conocer, se puede vanagloriar de haber conocido a quien, más allá de lo que hace o deja de hacer, prestigia y sobre todo sublima la condición humana hasta extremos que muy poquitos seres humanos que serían capaces de hacerlo. Joder, Armando, al final me vas a hacer emocionarme y todo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y, como siempre, a tu disposición, querido José. Un abrazo.
Hola, soy José L. Sánchez, soy periodista y dirijo La Tribuna de España. Estoy aquí para haceros una recomendación de lectura para este verano. Si de verdad te preocupa la pérdida de valores, la transformación que está sufriendo la sociedad, si sabes que existe una agenda global pero no conoces bien cuál es el enemigo, cómo lo organizan, de qué manera nos adoctrinan, te recomiendo que leas Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, un libro escrito por José Antonio Bielsa. De verdad que no te defraudará. Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Un manual de trinchera. Escrito por José Antonio Bielsa. A la venta en Amazon.